Vamos a ver en la práctica un sitio con Seblood instalado. Este sitio utiliza 5 tipos diferentes de contenido. El contenido de artículos sobrescrito por Seblood para los documentos de información. También tenemos un contenido de equipo médico, un contenido de formulario de contacto, un contenido de especialidades, un contenido de casos clínicos y un contenido de publicaciones. Cada uno de esos contenidos tiene un diseño y se presenta de diferente forma. Veamos un ejemplo. Este es un contenido de artículo de Joomla que ha sido sobrescrito por Seblood. Significa que la edición y la creación se realiza ya a través de Seblood y no a través del componente básico de Joomla. En cualquier caso, el resultado es el de un artículo normal. El contenido de formulario de contacto se muestra como tal, como un formulario de contacto con los campos típicos y normales para poder establecer comunicación con el usuario, y es equivalente al formulario que hicimos en el vídeo anterior con Fabric. Equipo médico es otro contenido diseñado específicamente para mostrar el cuadro médico, los doctores. Aquí los podemos ver. Si entramos dentro de uno, esto es una lista hecha con Seblood y este es el artículo con los datos del doctor, que consta de un título, de una imagen y de una serie de campos que describen sus estudios y sus trabajos. Nuestro siguiente contenido es especialidades. En ver todas, pues tenemos también una lista que ha sido personalizada para que sea visualizada del modo que podéis ver en pantalla. Aquí salen pues todas las especialidades que los doctores quieren publicar. Si hacemos clic en una especialidad, nos mostrará el artículo que ha sido también personalizado. En este caso se trata también de un diseño en principio muy sencillo, con un título, una imagen principal y un texto sobre la especialidad de la que trata. Nuestro siguiente contenido son los casos clínicos. Tenemos una opción Ver todos, que nos muestra una lista personalizada en Seblood, que nos muestra los casos que se quieran publicar. Si hacemos clic sobre uno de los casos, por ejemplo el de sonrisa, podemos ver el artículo. Muy sencillo, igualmente que en especialidades, con un título. En este caso tenemos una imagen de antes y otra de después, en lugar de una imagen principal única, y un texto que describe cuál es el caso clínico. También le hemos añadido un formulario para un sistema de comentarios y preguntas, que nos permite enviar un comentario o una pregunta para que los doctores la contesten y que muestra todos los comentarios aprobados y respondidos por los doctores. Nuestro último tipo de contenido son las publicaciones en prensa, que nos muestra una lista de las publicaciones de los doctores con otro formato diferente y en el que si accedemos podemos ver el artículo que corresponde, o mejor dicho el diseño de artículo que corresponde, que consta de un título, de un texto de introducción que corresponde con el resumen de los artículos publicados y un campo iframe en el que mostramos el documento en formato PDF para poder ser leído. También tenemos, que se me ha olvidado comentar, un enlace para poder descargar el artículo o abrirlo directamente. La utilización de Seblood cobra verdadero sentido cuando pensamos en quién genera los contenidos de una web. Normalmente no va a ser la persona que lo diseña, sino su propietario. Y nosotros lo que queremos es dos cosas. Uno, que cualquier artículo que agreguen nuevo mantenga exactamente el formato que nosotros queremos.
y lo otro que sea lo más sencillo posible para que no haya ningún problema para poder añadir o modificar los artículos. Así pues, para crear un nuevo caso clínico, el usuario lo que tiene que hacer es conectarse, acceder al menú y utilizar el formulario que hemos creado para crear nuevos artículos de casos clínicos, que como veis tiene un conjunto de campos mínimo, el título, el alias, que no es necesario especificarlo pero que se permite, el estado y el acceso para que puedan ser modificados, y la categoría es fija, la foto para antes, la foto para después y un área de texto con un editor WYSIWYG. Nos permite salvar y cerrar, salvar y nuevo, salvar y ver o cancelar. También al añadir un nuevo caso clínico, este aparecerá en la lista como un elemento más del menú, puesto que este menú se compone de un módulo con una lista de Ziploc. Si el usuario quiere editar un artículo, lo que tiene que hacer es acceder al artículo y editarlo. Nos mostrará el formulario que ha sido diseñado específicamente para esta función. Con los datos correspondientes a este artículo. Se debe seguir el mismo proceder para editar, por ejemplo, un doctor del cuadro médico. Abrimos el artículo, le decimos editar y nos aparece el formulario de edición de este artículo, en el que vemos que tenemos el título, que es el nombre del doctor, los datos sobre si está publicado, cuál es el nivel de acceso público. La fotografía puede ser eliminada aquí, guardando el documento con esa casilla marcada, o se puede cambiar la fotografía. Y para añadir, borrar o modificar los estudios o los trabajos, pues simplemente se modifican los campos que pueden ser añadidos, eliminados o cambiados de orden. También facilitamos un gestor para los formularios de contacto enviados, que permite ver un listado o una lista con los formularios enviados y con un enlace al modo de vista de detalle. Con los permisos adecuados también puede ser editado, aunque un formulario de contacto en principio pues no lo necesita. Con esto nos podemos hacer ya una idea de cuál es el aspecto de un web que está utilizando Ziploc en el frontal. Echemos un vistazo ahora al backend. En el posterior, todos los contenidos se agrupan en realidad por categorías. Aquí podemos encontrar diferentes formas de crear o de agregar contenido. La más directa es la que nos ofrece este botón tan vistoso, al que si pulsamos nos saca el formulario con los diferentes tipos de contenido que tiene nuestro sitio definidos. Aquí podemos crear un artículo Joomla, pero con las plantillas que Ziploc nos pone y que sobreescriben la funcionalidad. Tiene alguna diferencia a simple vista, como la utilización de un texto de introducción y un campo posterior para el resto del documento. Esta parte superior del texto de introducción equivale al párrafo que habitualmente se coloca antes de leer más. También es posible utilizar el componente normal de Joomla para crear un artículo que no esté sobrescrito por Ziploc. La forma de hacerlo es desde Artículos,
Le damos a nuevo y aquí nos ofrece la posibilidad de crear un contenido estándar de Joomla. Si le hacemos clic, nos saca el editor clásico al que todos estamos acostumbrados. También podemos crear contenidos de cualquier otro tipo, como por ejemplo de equipo médico. Hacemos clic y nos aparece el formulario que hemos creado para dar de alta nuevos elementos. Aquí tenemos los campos de estudios y aquí los campos de trabajos. El formulario de especialidades publicaciones en prensa, estos son los formularios de administración desde el backend. Para manejar el componente podemos hacerlo desde componentes, Explode, o desde el menú de construcción. Desde aquí podremos manejar nuestras aplicaciones, los formularios y tipos de contenido, los campos, las listas y búsquedas y las plantillas. Pero esto lo veremos en detalle en los próximos vídeos, en los que construiremos algunas aplicaciones. Muchas gracias.